Luego de esto, se lanzó volando a quien parecía ser su verdadero objetivo, la antigua número 47, Claire. Ella rápidamente alcanzó a las tres guerreras que trataban de llegar a la fusión de Rafaela y Luciela. No iban a lograr escapar de sus garras, pero en ese momento, otro ataque de proyectiles salió disparado en su dirección. Estos lograron golpear a Deneb, cortando parte de su brazo, aunque logró regenerarlo, y se iba a encargar de proteger a sus amigas de ellos. Mientras tanto, estos igual atravesaron el cuerpo de Priscila, lo que la molestó, ya que si no era un estorbo, era otro, y arrancó los proyectiles de su cuerpo y al mismo tiempo estiró su brazo convirtiéndolo en tentáculos, lanzando un poderoso ataque que sorprendió a Helen y Deneb. Este ataque en un segundo estaba destruyendo completamente la fusión de Luciela y Rafaela, algo increíble para las que lograron observar esto. Priscila seguía con indiferencia y ya que ahora se había deshecho de otro estorbo, solo podía ir a su objetivo, pero algo nuevo estaba saliendo. La verdadera forma de lo que acababa de destruir seguía, ya que lo que eliminó solo se trataba de la forma que quería tener, solo se trataba de su pequeño juguete. Entonces, una especie de amalgama de cuerpo y carne surgió. Esta se lanzó a gran velocidad hacia sus objetivos, hiriendo a quienes estuvieran a su paso. Priscila parecía darse cuenta de que trataba de engullir el bosque entero, y si hubiese permanecido fuera de su camino, lo habría ignorado, pero si insistía en llamar su atención, ya era tiempo de terminar esos jueguitos. Iba a destruirlo con todo su poder. Ella estiró sus brazos y alas preparando su ataque hacia la amalgama. Mientras tanto, Claire había sido atrapada, pero en ese momento Priscila ya había llegado a la escena. Ahora con esto, su jueguito del gato y el ratón llegaría a su fin, pero parecía confundida ya que no encontraba su objetivo, así que preguntó su ubicación. Helen, llena de ira, lanzó un ataque estirando su brazo, pero Priscila lo atravesó con el suyo dejándola clavada al suelo. Pero Deneb aprovechó esto para atacarla por detrás, aunque esto no funcionó ya que de inmediato ella usó sus alas para atravesar su cuerpo. Priscila entonces les preguntó qué pasaba. Eran dos, así que por qué actuaban tan desesperadas, y esperaba que ahora entendieran que ataques como esos no podían dañarla lo más mínimo, y pensar que hicieron tantas cosas molestas y huyeron tan lejos. Era bastante difícil para Priscila el contenerse lo suficiente para que no murieran al instante, así que se disculpó. Ella estaba quejándose de dolor y Priscila les volvió a preguntar dónde estaba la guerrera que estaba persiguiendo. Helen, con lágrimas en sus ojos y con impotencia, comenzó a decirle que si tan solo ella no hubiera existido desde un principio. Pero antes de terminar, Priscila le preguntó de qué estaba hablando, a lo que Deneb, con un gran pesar en ella, le receló que Claire estaba muerta. Esto parecía al fin haber llegado a lo profundo de Priscila y Deneb. Continuó diciéndole que solo un poco antes de que llegara, fue atravesada directamente a través de su cuerpo y fue tragada al instante sin dejar rastro alguno. Estas palabras parecían haber impactado en Priscila, ya que de nuevo le preguntó qué es lo que estaban hablando y atravesó de nuevo el cuerpo de Deneb. Ella estaba enojada y decía que si esa niña murió con tanta facilidad, entonces ¿por qué razón llegó tan lejos? Helen le gritaba para que parara de herir a su amiga, pero en ese momento algo atravesó al abisal desde la espalda y de inmediato más ataques atravesaron su cuerpo desde varias direcciones. Ella se preguntaba qué era esta cosa, pero Helen aprovechó ese momento para liberarse y ayudar a Deneb. Priscila iba a detenerla, pero logró esquivar su ataque y rápidamente cortó los tentáculos que atrapaban a su amiga, liberándola. Priscila entonces parecía que estaba siendo atacada de nuevo por la amalgama, ya que toda esta comenzó a reunirse en ella. Priscila se preguntaba por qué las cosas siempre tenían que acabar así y usó múltiples tentáculos para liberarse y destruir la amalgama que la rodeaba, pero su cuerpo estaba herido y no había matado a su atacante porque de nuevo se volvió a reunir a su alrededor. Las acciones depredadoras que habían sido dirigidas hacia afuera hasta ahora parecían estarse centrando solo en ella. No sabía cuáles eran las intenciones detrás de esto, pero era perfecto. La niña que debería haber matado la redujo a pedazos, así que Priscila la reduciría también a polvo y se volvería un sustituto apropiado. El resultado de esta batalla fue la fusión de estos dos monstruos en una nueva amalgama de carne. Luego de esto, y durante la rebelión de las guerreras en contra de la organización, después de que las guerreras revividas despertaran, cuando Miria logró derrotar a Histeria, pero ella comenzó a recordar su muerte, comenzó a recordar a la guerrera por la cual perdió, una guerrera relativamente nueva que apenas se le había dado un rango de un solo dígito, siempre con una estúpida sonrisa en su cara. Desde un inicio no lo soportó, era su culpa incluso aunque ella era una asesina, incluso aunque ella era mala, incluso aunque ella desobedeció a las reglas de la organización, y de pronto apareció un espectro de Priscila frente a Miria, quien se preguntaba quién era ella.
Priscilla comenzó a estirar su brazo a la guerrera, que se preguntaba qué estaba diciendo, pero ante tal peligro, Denebolt le dijo que se alejara, ya que era un monstruo que superaba a los abisales, y Miria salió volando, aunque les dijo que era simplemente un impulso de algo, como una onda de choque. Rápidamente Helen y Denebolt se lanzaron a atacarla cortando su cuerpo con sus espadas, pero simplemente Priscilla se desvaneció, ya que solo era un remanente de su poder usado para revivir a las guerreras. Algunos días después de esto, luego de que Raki lograra extraer a Claire, en el instante en que Claire apareció, Miria liberó su técnica de espada fantasma que excede los límites del Yoki contra la masa negra. Era prácticamente la técnica más rápida que cualquier guerrera viva podía usar, pero el ataque que Miria hizo con todo su poder solo logró cortar el aire sin efecto alguno. Priscilla había volado hacia donde estaban reunidos los despertados, observando el espectáculo. Cronos no esperaba esto, estaba seguro que una vez rompiera su sello, o bien aniquilaría a las guerreras a su alrededor, o devoraría a los que aún quedaban en la ciudad santa. Priscilla entonces lanzó un ataque a todos los que estaban ahí, atravesando a la mayoría. Cronos seguía preguntándose por qué fue directo hacia ellos, ya que solo se habían reunido como espectadores, así que tenían que prepararse para esquivar lo que se venía. Uno de los despertados, al que parecía haber atravesado, abrió su cabeza y rápidamente esquivó el ataque, diciendo que solo estaba mirando un poco para tal trato tan malo, y otro despertado cortó los tentáculos de Priscilla para liberarse. Otro de ellos abrió la mitad de su cuerpo mostrando una enorme boca de la que salieron tentáculos, con los que desvió los ataques de Priscilla. Todos los ahí presentes lograron liberarse de los ataques del demonio de un cuerno y se transformaron en sus formas despertadas, excepto unos cuantos que poco a poco eran consumidos. Cronos entonces mencionó que tal vez aún no había recuperado su libertad alegremente, solo porque el sello se había roto. Lo que se rompió fueron las ataduras que suprimían eso. Ahora que ya no estaban, reanudarían ahí la batalla que peleó antes en algún lugar. Cronos no lo notó al principio, pero ahí había dos seres. Uno de ellos buscaba un poder mayor e, ignorando todo lo demás, fue directo a donde estaban todos los despertados reunidos. Estaban a punto de ponerse a prueba y a lo mucho la mitad de ellos saldrían vivos de ahí. Después de esta batalla, parece que Cronos y Lars, junto con otros, habían sobrevivido y algo más estaba surgiendo. Al parecer, la Abisal del Oeste no estaba del todo muerta. Enfrente de Priscilla apareció una figura similar a la Abisal pero era algo más. Priscilla tomó la cabeza de la criatura y clavó sus uñas en ella, pero esta se defendió tomando su brazo. Le dijo que la odiaba. Esta criatura, parecida a Riful, pero con las cuencas de los ojos vacías, lanzó un puñetazo con tal poder que mandó a volar a Priscilla, estrellándola en unas rocas para después comenzar a abrir la boca y lanzarle los mismos proyectiles que usaba Duff. Estos sorprendieron a Priscilla, pero no parecía interesada en esquivarlos. Rápidamente ella voló de regreso a Riful para lanzarle un ataque de proyectiles que ella, usando su cabello, destruyó fácilmente, para después lanzar desde su mano más de las estacas de Duff, que hirieron bastante el cuerpo de Priscilla, incluso destruyendo uno de sus brazos. Luego volvió a lanzarla volando con un puñetazo. Rápidamente Priscilla se incorporó e, impulsándose, voló directo a Riful, pero esta usó su cabello para contraatacar y cortar su otro brazo. Priscilla usó sus cuchillas para atacarla, pero de inmediato Riful lanzó de su boca más proyectiles para después impulsarse con su cabello a su espalda y lanzar otra ráfaga de estos. Priscilla de nuevo recibió este ataque y todos estaban sorprendidos de que la criatura parecida a Riful era mucho más fuerte que la criatura que superaba a los abisales. Riful caminaba a ver los restos de Priscilla y levantó su cabeza con su cuerpo muy destruido. El ganador estaba por ser revelado. La cabeza de Priscilla estaba a punto de ser desprendida de su cuerpo. Entonces el pasado de Priscilla estaba recorriendo su mente. En el pasado, ella estaba con su padre. Le preguntaba acerca de qué era una Claymore. Su padre estaba sorprendido y le preguntó que de dónde había escuchado esa palabra. Ella le contestó que todos lo mencionaban, ya que algo aparecía en la villa y tenían que llamar a una Claymore o si no. Pero su padre le interrumpió acariciando su cabeza, diciéndole que no tenía nada de qué preocuparse. Pero los ataques en su ciudad ya era la tercera persona que moría, así que de verdad había un Yoma escondiéndose en la villa. Si no lidiaban con él, solo habría más muertos. Ellos se escondían entre las personas. Era imposible distinguirlos de la gente normal, así que como se supone que lidiarían con ellos. La única manera era llamar a una Claymore, pero era muy alto el precio y una pequeña villa como esa no podría pagarlo. Y si no podían pagar el precio de las Claymore, se volvían en su contra. Así que un anciano de la villa los calmó. Les dijo que no
tenían para la asistencia de una de ellas, pero incluso una villa pequeña tenía su propia solución. Su villa estaba compuesta por 15 familias, bajo las circunstancias de que la identificación del Yoma era desconocida, ya sea si era hombre o mujer, anciano o niño. Seleccionarían a 5 familias para ponerlas en cuarentena dentro de sus propios hogares. El Yoma se alimentaba cada 2 semanas aproximadamente. Si después de esas 2 semanas no pasaba nada, entonces las familias serían liberadas. Si repetían eso 3 veces o después de 6 semanas, tendrían un resultado. Durante ese periodo proveerían comida desde el exterior, pero eso solo era una suposición. Algunas personas temían que el Yoma aguantara solo un poco más de esas 2 semanas y luego de que fuera liberado podría empezar su próximo ataque, pero si ese iba a ser el caso, entonces reharían todo de nuevo, no importaba si ocurría algo afuera. Entonces las familias en cuarentena no serían un problema en absoluto. Limitarían las actividades desde las familias en cuarentena. Eventualmente encontrarían en cuál familia se escondía el Yoma. Si durante ese periodo la criatura seguía aguantando y no se alimentaba, entonces era aún mejor para ellos. Entonces las primeras familias fueron puestas en cuarentena. Un chico le dio una espada al jefe de familia para que si esa cosa aparecía la pudieran acabar. Las 2 primeras semanas pasaron y para las personas era una experiencia horrible que ni siquiera pensaban en repetir. Ningún aldeano fue atacado durante ese tiempo, por lo que pensaron que podía haber dejado la villa y atacado otra. Así que las personas que volvían después de dejar la villa eran puestas en cuarentena por 4 semanas o incluso más. Era una villa aislada, incluso un Yoma no podía atacar otra villa por la noche y volver sin que nadie lo notara, y las próximas familias ya estaban en cuarentena. Si sucedía algo ya sea afuera o adentro durante este periodo en el que estas 5 familias fueron puestas en cuarentena, debía haber resultados. Entonces la familia de Priscila era una de estas 5. Su padre parecía algo alterado por la situación, preguntándole por qué se volvió así. El método no estaba bien, pero su madre parecía de acuerdo, ya que encajaba a la perfección con las circunstancias. Con ese método revelarían en cuál familia se escondía el Yoma. Si ese era el caso, ¿qué pasaría con la última familia? Estarían encerrados hasta que todos hubieran sido devorados. Su esposa parecía preocupada por estas palabras. Hablando sobre acabarlo como el deber del miembro de la familia, no debía dudar, incluso si era un Yoma que podía poner una espada en contra de su familia. Priscila entonces le dijo a su padre que tenía mucho miedo, por lo que este le volvió a agarrar la cabeza diciéndole que todo estaría bien. Ya se lo había dicho, no tenía nada de qué preocuparse, todos definitivamente iban a estar bien después de esas 2 semanas. Pero esa misma noche Priscila se levantó al baño. Ella buscaba a su padre y a su madre hasta que llegó a la sala. Ahí se encontraba su padre, por lo que se alegró. Él repetía que estaba bien, definitivamente estaba bien, pensaba que sin duda alguna estaría bien, las 2 semanas restantes sin duda alguna podría soportarlas, pero algo andaba mal porque Priscila vio el cadáver de su hermano cerca, y entonces vio a su padre devorando a su hermana. Ella estaba en shock, el cadáver de su madre igual se encontraba ahí. Su padre decía que sabía esto, si ya sabía que esto iba a ser así, entonces debió alimentarse al inicio de esas 2 semanas. Priscila entonces vio la espada que le dieron para pelear en caso de encontrarse con el Yoma, por lo que la tomó, aunque dentro de sus pensamientos algo le decía que no tenía que recordar esto. Ella tomó y desenfundó la espada. Ella estaba por atacar a su padre por la espalda al ver que en realidad era un Yoma. Él volteó y había lágrimas en sus ojos, pero una voz decía que ella ya no recordaba esto que vivió. Entonces, en la batalla que estaba presente, el cuerpo de Priscila había desaparecido de las manos de Riful y ya se había liberado destruyendo el brazo del Avisal del Oeste, lo que sorprendió a Lars y Cronos e incluso al Avisal. Priscila de nuevo estaba consciente y regenerando su cuerpo casi por completo hasta que al fin unió su cabeza y de pronto vomitó algo. Una masa negra salió de su boca, eran los restos de la amalgama que aún estaban en su interior. Ella, ahora, se sentía mucho mejor, por fin había vomitado por completo esa cosa, así que tenía que agradecerle a Riful, ya que esto era gracias a ella. Priscila la había usado un poco. Esto parecía alegrar a Riful, ya que esbozó una tétrica sonrisa, y con esto por fin esa cosa que estaba interfiriendo en Priscila había desaparecido completamente, por lo que ahora podría disfrutar más el derrotarla esta vez. Esta declaración le parecía muy interesante a Priscila, pero en ese momento un fuerte impacto la mandó volando. Riful estaba transformándose una vez más para esta batalla. Ella ahora tenía más poder aún, pero Priscila solo
solo dijo que estaba presumiendo al mostrar esto y comenzó la batalla final. Riful tomó la iniciativa lanzándole proyectiles de Dove a Priscilla, quien constantemente los esquivaba hasta que tomó uno y lo lanzó al abisal del oeste. Ella lo bloqueó fácilmente, pero Priscilla ya estaba cerca de su cuerpo para atacarla con sus garras. Riful alzó su guardia para bloquearlo y de inmediato con su brazo atacó a Priscilla, que estaba confiada en bloquearlo, pero en este ataque usó un proyectil desde su brazo para potenciarlo y destruir tanto su brazo como su cabeza en un instante, haciéndola caer. Aunque ya en el suelo, Priscilla se estaba regenerando. Riful no iba a ver que se completara su regeneración y volvió a atacarla, pero ella se defendió. Ambas entonces estaban destrozando el cuerpo de la otra. Priscilla tenía brazos y piernas destrozados, pero los regeneraba al instante, sorprendiendo a Lars, aunque Cronos se preguntaba si esto en realidad era regeneración. En ese momento, los despertados y guerreras que estaban luchando contra el despertar de Cassandra notaron algo extraño. Ella se había puesto de pie y usó un ataque que cortó a la mitad los despertados ahí presentes. El cuerpo de Cassandra había cambiado. El cuerpo que estaba sobre el despertado de Cassandra ahora también era Priscilla, lo que dejó impactadas a todas las guerreras presentes. Viendo el peligro de esta criatura, Cronos y Lars al fin decidieron unirse a la batalla en sus formas despertadas. Lanzaron poderosos ataques que destruyeron parte del cuerpo de Cassandra. Europa igual lanzó ataques con sus cuchillas y Octavia, usando una especie de cuerdas, ató el cuerpo para que no usara sus ataques más. Europa aprovechó esto para cortar las piernas del despertado y en el suelo todos iniciaron un ataque en conjunto, pero Priscilla igual atacó golpeando a Octavia y Lars, aunque esto fue aprovechado por Claire, quien usando una de sus técnicas destruyó por completo el pecho de Cassandra junto con la parte de Priscilla que estaba en ese lugar. Regresando a la batalla de Riful y Priscilla, ambas estaban mirando fijamente, aunque Riful parecía ser la más herida. Priscilla entonces atacó. Riful se defendió con su brazo, pero esta vez parecía no funcionar, así que comenzó a lanzar una lluvia de proyectiles que Priscilla esquivó y colocándose rápidamente cerca de su cuerpo, la atacó con su brazo. Pero en ese momento Riful se regeneró completamente y destruyó el brazo de Priscilla, y de inmediato lanzó un puñetazo para acabar con ella. Priscilla en ese momento se percató de algo. Riful había absorbido esa cosa que vomitó, pero ya en ese momento las cuchillas de Riful habían atravesado el cuerpo de Priscilla, aunque ella simplemente las rompió y se liberó. Ellas entonces comenzaron de nuevo con sus ataques. Riful usó sus cuchillas y Priscilla sus tentáculos. Ambas estaban destrozando el cuerpo de la otra. Poder, resistencia, junto con todo lo demás, era una batalla completamente igualada, aunque parecía que el lado de Priscilla estaba siendo empujado hacia atrás. La batalla de ambas seguía ferozmente. Riful constantemente lanzaba proyectiles, pero en un momento Priscilla logró atravesar su pecho con el brazo, lo que no fue tan bueno, ya que Riful usó su fuerza para arrancarlo y de inmediato lanzó un puñetazo destruyendo la parte derecha del torso de Priscilla. Era increíble. Finalmente Riful había empezado a absorber incluso los ataques de Priscilla. Incluso ella estaba en un apuro en ese momento. Entonces ella usó sus cuchillas para atravesar la cabeza de Priscilla, lo que al fin parecía haber concluido la batalla. Riful parecía haber triunfado y esbozaba una leve sonrisa, aunque en ese momento se liberó, sorprendiendo a la abisal y a los espectadores. Riful volvió a iniciar un ataque, pero el demonio de un cuerno le destruyó con facilidad y se posicionó a su espalda, destruyendo al instante el brazo derecho de Riful. Ella trató de dañarla con sus cuchillas, pero algo estaba pasando. El brazo derecho de Priscilla parecía diferente, así que Riful le preguntó el por qué. Ella le respondió que no estaba tratando de ocultarlo, pero dentro de ella hay un poco de algo extraño que no era suyo, algo que había tenido desde su despertar, algo que simplemente no podía dejar ir, pero era problemático seguir aferrándose a ello también. Así que en un punto intentó apuñalarlo estando en su propio cuerpo. No había un significado particular en ello, era solo algo que hizo por capricho y eventualmente se convirtió en su sangre y carne, y así Priscilla volvió a su forma humana, y con ese corazón de cuando estaba tan asustada de luchar, difícilmente podría soportarlo, y con ese cuerpo el cual se perdería si fuese cortada, lucharía contra Riful apropiadamente, revelando que guardó todo este tiempo su Claymore en ella. Entonces Riful comenzó con un ataque para acabar con Priscilla, quien elegantemente esquivaba a todos ellos, partiendo las cuchillas de Riful. Ella constantemente se movía a su alrededor, mientras la abisal intentaba acertar un golpe, aunque esto solo terminaba con Priscilla destruyendo sus cuchillas, hasta dejarla en el suelo, en donde ambas se dispusieron a atacarse. Y Priscilla terminó por atravesar la cabeza de Riful diciéndole que el sabor del hierro que le había dado nacimiento, pero así era extraño para ella. Aquí, al fin, debía grabarlo en su cuerpo, y así Priscilla despedazó el cuerpo de Riful, terminando la batalla.
Después de esta batalla, Priscilla comenzó a sentir dos enormes yokis en una dirección. Uno de ellos era extremadamente inestable, o más bien parecía que realmente no había despertado, y también 4 despertados en otra dirección y un número de guerreras, despertados en una dirección y carne fresca en la otra, decisiones que Priscilla tenía que tomar, pero ahora había algo más de lo que tenía que encargarse. Ella en un instante estaba parada detrás de los 2 hombres de la organización que vieron su combate, lo que los sorprendió. El olor de 2 personas estaba en ese lugar, así que fue a echar un vistazo y se encontró con 2 viejos. Rubel parecía preocupado y debió saberlo mejor e irse antes de ese lugar, pero Dae parecía feliz. Decía que sus ojos eran benditos ya que era capaz de contemplar la forma de su más grande obra maestra de esta manera. El rostro de Priscilla dejaba una fuerte impresión. No había nadie que poseyera un pasado tan fatídico como el suyo. Ella entonces le preguntó qué era lo que sabía sobre ella, a lo que Dae respondió que conocía incluso el pasado que ya había olvidado. Con ella que se convirtió en una fuerte guerrera como meta, él había intentado hacer que las niñas que eran candidatas para ser guerreras hicieran cosas similares, pero eso no había funcionado muy bien. Como pensaba, estaba en esos límites extremos. Al final todo ese caos, algo que provocó por su propia voluntad, pero ella no sabía de qué estaba hablando, así que Dae explicó lo que ocurrió después de que ella matara a aquel Yoma que tomó la forma de su padre. Cuando se trataba del recuerdo de haber matado a su padre, podía haber quedado un poco de ello dentro de Priscilla, pero los recuerdos de lo que ocurrió después habían sido probablemente olvidados por completo como el rocío. Después de que ella matara a su padre, los de la organización visitaron su villa. Ella podría estar pensando que se convirtió en guerrera justo después de eso, pero estaban de alguna manera erróneos. Había una pequeña brecha de tiempo entre esos sucesos. Las cosas que ocurrían en una villa tan pequeña como esa, profunda en las montañas, no se filtraban así de fácil. Su villa dividió a sus residentes en grupos y los puso en cuarentena. En un intento de identificar al Yoma, una mañana no había rastros de una familia, aun cuando ya era de mañana. Los residentes notaron esta normalidad de inmediato. Ellos querían descubrir lo que estaba sucediendo adentro, pero una vez que el olor de la pudrición empezó a emanar de esa casa, las dudas de los aldeanos cambiaron a la convicción. Debido al miedo, ya nadie se acercaría. Por supuesto, las entregas de agua y provisiones de afuera también se detuvieron. La próxima vez que las puertas de esa casa fueron abiertas fue cuando unas guerreras que acababan de visitar los alrededores escucharon la petición de los aldeanos. Eso había sido exactamente un mes después de que matara a su padre. Al decir estas palabras, Rubel se había sorprendido. De acuerdo al reporte de las guerreras de esa vez, dentro de esa casa había 3 cuerpos, muy deteriorados, al igual que el cadáver de un Yoma, y de ahí una chica que era indudablemente humana fue rescatada. La chica que fue rescatada tenía heridas exteriores insignificantes y físicamente no estaba desnutrida tampoco. Después de que la cabeza fue rebanada del cuerpo del Yoma, aproximadamente la mitad de su carne, pero antes de poder terminar, Priscilla cortó en 2 a Dae, con una expresión furiosa diciéndole que se callara, ya que su voz rechinaba en sus oídos. Rubel de inmediato aprovechó para escapar del lugar, ya que ella comenzó a devorar las entrañas de Dae. Él le preguntó si es que sus vísceras eran deliciosas, pero Priscilla le contestó que eran terribles. Las vísceras de los viejos no eran mejor que las de los Yomas. Dae se rió y dijo que entendía, sin embargo, se volvería parte de su carne siendo devorado así. Para él era la máxima felicidad, pero Priscilla le preguntó si es que no iba a morir, ya que parecía harta de sus palabras. Él le contestó que para nada, era solo que su cuerpo estaba todo destrozado, así que le tomaría un poco más que las personas normales antes de que su conciencia fuera cortada. Moriría apropiadamente muy pronto, así que no se debería preocupar. Y le hizo otra pregunta más por curiosidad. Le preguntó si en realidad era la carne de los niños la más deliciosa. Priscilla le dijo que dejando a un lado a las personas de edad, realmente no había mucha diferencia. Le gustaba la carne de los hombres jóvenes, seguida de la carne de mujeres jóvenes. Los niños eran deliciosos, pero no llenaban. Dae le dijo que si le permitía decirlo, que le gustaran más los hombres significaba que el acto de comer se podría considerar como una forma de deseo sexual. Tal vez podía considerarse como un acto sexual por sí mismo. Priscilla le contestó que no dijese cosas tan asquerosas, y Dae prosiguió a preguntarle qué es lo que pensaba de las niñas, ya que eso no estaba incluido en lo que acababa de decir. Entonces la expresión de Priscilla se puso en blanco, por lo que Dae comenzó a reír. Ahora veía, preguntó algo innecesario, así que le dijo que olvidara que preguntó algo. Ella entonces le dijo que de qué se reía, a lo que Dae le contestó que ella no había probado la carne de las niñas, y eso era porque no podía verlas, no podía ver la forma de las niñas, y lejos de ser solo eso, estaba sellado en lo profundo de su conciencia, de manera que sus propias existencias habían desaparecido. La razón era probablemente demasiado simple. En el instante en que su corazón humano fue eliminado en medio de la batalla
batalla como guerrera se lanzó una maldición sobre sí misma, una maldición para que así las niñas escaparan de sus ojos. Priscila se preguntaba sobre la palabra maldición, así que Dae le dijo que si era resistente a esa palabra, lo tomara entonces como una restricción. En el instante en el que ella despertó, estaba asustada por el abrumador poder que fue liberado y que en la última pizca de fuerza que su conciencia humana tenía, tuvo éxito en poner una restricción en sí misma, de tal manera que las niñas serían eliminadas de su conciencia. La existencia de las niñas, es decir, aquellas que se convertirían en guerreras en el futuro, en otras palabras, había confiado de entre las guerreras que había por venir en la llegada de alguien que la matara. Esa fue la resistencia final que la Priscila humana hizo en su contra. Priscila estaba algo impactada por eso y le preguntó acerca de que su yo humano estaba esperando ansiosamente la muerte de su yo actual. Dae le dijo que esa era solo su opinión, simplemente ella podía pretender que era un sinsentido viniendo de un viejo a punto de morir, pero ella le dijo que tal vez no, ya que había aclarado algo que siempre le había estado molestando con lo que dijo, el por qué estaba obsesionada con una guerrera que ni siquiera conocía. Sospechaba que esa persona cargaba con la carne y la sangre de esa mujer que fue el oponente con el que batalló por última vez como guerrera. En otras palabras, es sin duda alguna la primera chica que no pudo ver. Debía ser ella por lo que su yo humano había estado esperando ansiosamente. Esa era la inicial y final esperanza de su yo humano, que la chica pudiera matar a su yo actual. Esa intención había echado raíces en su corazón. Era igual que una herida que nunca sanaba, por lo tanto, era por eso que estaba buscándola inconscientemente. Comenzó desde el momento que olió el ligero aroma de ese chico. Año tras año había estado echando raíces más y más. Finalmente se encontrarían. Esa chica sin duda alguna creció y se convirtió en guerrera. Su corazón una vez más se había vuelto ansioso porque podría asesinar nuevamente al mismo oponente. Dae estaba fascinado por lo que escuchaba. Sí, de hecho, esa era una historia interesante hasta ahora. Incluso podía decir que era romántico a la vez que dramático, pero lo que daba más lástima era que esa niña no poseía totalmente la fuerza de esa guerrera de antes. Incluso si ella despertaba, le temía que su nivel solo era el de una despertado normal. Da entonces ahora recordaba, hubo un acontecimiento, una guerrera que heredó la carne y la sangre de la antigua número 1. Fue considerado un nuevo experimento que usó mitad Yoma fusionándolo con un humano. Era una pena que el resultado final fue el nacimiento de una guerrera inútil. Con la destrucción de la organización ya no habría ninguna guerrera que pueda aparecer para derrotarla, pero entonces Priscila recogió una prenda del suelo y dijo que era suficiente, ya que debía irse, aunque le preguntó a Dae si quería que acabara con él rápidamente. Él le respondió que sería espléndido, pero que no usara la espada si podía, que lo acabara igual que antes cuando estaba devorando su carne y sangre. Era verdaderamente una bendición desde su cuerpo hasta su alma como investigador, el ser capaz de encontrar su final con la encarnación física de la más grande obra que había creado, pero Priscila aplastó con su pie su cabeza diciéndole que realmente era de lo peor, incluso hasta su mismo final. En ese momento, una figura misteriosa apareció sorprendiendo a Priscila de que aún estuviese con vida. Era Raki, que le dijo que estaba ahí para cumplir la promesa de aquella vez. Así ambos comenzaron a pelear y chocar espadas. Raki parecía darlo todo para acabar con ella, aunque Priscila parecía solamente jugar y no se lo tomaba en serio. Aún así Raki esquivaba sus ataques y contraatacaba como podía los golpes de ella, llegando a impresionarla con su manejo de la espada. Ella le dijo que esa técnica la había aprendido de ese hombre, refiriéndose a Isley, técnica que no fue creada para pelear con humanos, ni contra yomas y definitivamente no contra los despertados. Esa técnica simplemente había sido creada para cortarla específicamente a ella, y aún diciendo esto, ella seguía atacando a Raki. Entonces se colocó en su espalda, evadiendo fácilmente un corte de él, y siguiendo diciendo que por supuesto que esa técnica se diseñó pensando en que Priscila lucharía a un nivel humano. Raki de inmediato la atacó de nuevo, pero ella lo bloqueó fácilmente. Priscila parecía despreocupada y seguía diciéndole que si un humano normal, o mejor dicho, un hombre que siempre hubiese estado junto a ella, la desafiaba a una batalla, entonces definitivamente lo complacería usando la fuerza a un nivel humano para luchar, o eso era lo que Isley le había dicho a Raki, y Priscila le dijo que era verdad y no se había equivocado porque sin duda eso es lo que estaba pasando. Ambos luchaban a un nivel humano, pero tanto ese hombre como él se equivocaban en algo. Priscila no estaba luchando con él a su nivel por el bien de su pasado juntos o por los sentimientos positivos que tuvo por él. Ella simplemente lo hacía porque era divertido, y al terminar estas palabras dejó de jugar e hirió a Raki con muchos cortes en su cuerpo mientras le decía que si realmente quería hacerlo pedazos no se contaba
contendría, acabando así con el combate de inmediato, con Raki derrotado en el suelo. Pero antes de que pudiera acabar definitivamente con él, una guerrera llegó para salvarlo. Era Claire junto con sus compañeras que venían a acabar con Priscilla de una vez por todas. Ella dijo que parecía que había unos rostros familiares que había visto antes. Esta era una oportunidad en la que estaría usando la fuerza de aquella vez cuando era una guerrera para luchar contra todas ellas. Así era, usaría el poder de la número 2 de la organización de aquella vez cuando masacraba a los Yomas uno por uno. Miria parecía un tanto extrañada por sus palabras, pero Priscilla estaba segura que en este caso sería igual de divertido. Su poder estaba recuperándose lentamente en ese momento, así que no debía perder esta gran oportunidad. Todas ellas podían dar lo mejor de sí y ver si podían herirla. Miria tomó la iniciativa y atacó a Priscilla, seguida de otra de sus compañeras y luego por Helen y Denebo, pero Priscilla esquivaba y bloqueaba fácilmente sus ataques. Miria entonces usó su técnica de fantasma, pero Priscilla igual pudo ver a través de ella y le dijo que hacía unos movimientos interesantes. Para Priscilla, sostener una espada así y luchar contra muchos oponentes con la fuerza de una guerrera era de alguna manera refrescante, y ya que ella tenía su propia fuerza también era muy divertido. Pero Miria se percató de algo y rápidamente tomó distancia. Era Claire, que llegaba al campo de batalla y atacó a Priscilla con un rápido ataque de espada que la sorprendió y alertó de su presencia a sus demás amigas. Priscilla estaba segura de que en algún lugar había visto eso, hasta que recordó, era en aquel entonces la técnica de la número 2 que usó en aquella época. Entonces dio un golpe descendente directo a la espada de Claire para detenerlo fácilmente. Era la espada rápida, o al menos así creía que se llamaba. Helen y Denebo estaban sorprendidas de que lograra detener la espada rápida de Claire tan fácilmente. Entonces Claire, clavando su espada en el suelo, dio un giro en el aire para reposicionarse y lanzarle una patada que ésta esquivó, aunque inmediatamente Claire ya estaba haciendo un ataque con su espada que fue bloqueado, aunque esto era para bajar la espada de Priscilla y crear una apertura que aprovechó para lanzar una patada, aunque fue fácilmente bloqueada por la antigua número 2. Entonces Priscilla comenzó su contraataque, que fue bloqueado por Claire. Entonces, ante la situación, todas las demás guerreras al fin se unieron a la batalla. Al mismo tiempo, cada una lanzó su ataque en contra de Priscilla y se alejaban en el momento que Claire usaba la espada rápida. Priscilla elogió esto, ya que sus amigas tenían un excelente sentido para el momento que usaban su técnica, confianza y trabajo en equipo de muchos años juntas. Pero haciendo eso de lado, la técnica solo era efectiva por un momento y había un límite para cuánto tiempo podía seguir usándola. Incluso si el poder era el mismo, parecía que aún estaba detrás del usuario original. Priscilla le decía que eso no era bueno, pero mientras tanto, Miria se acercaba por detrás, distrayendo a Priscilla mientras Claire atacaba de frente. Lograron un poderoso ataque entre la espada rápida y el fantasma de Miria, que parecía haber acabado la batalla, pero Priscilla estaba intacta. Estuvo demasiado cerca ese ataque. Justo en ese momento, solo un poco más y podrían haber logrado herirla, pero solo habían logrado destruir la ropa que traía. Miria parecía no creerlo, ya que esa técnica incluso funcionó contra Histeria, y Claire también parecía frustrada. Priscilla aprovechó esto y la atacó. Deneb trató de advertirle y se colocó en medio para recibir el ataque en su lugar. Mientras tanto, Helen atacaba por la espalda junto con Yuma y Cynthia, pero eran fácilmente bloqueadas, y Yuma salió herida de esto. Las más débiles entre ellas estaban blandiendo su espada con tal determinación, pero aún así era irónico, mencionaba Priscilla, y pensar que ella, quien se había determinado a vengarse, sería la primera en rendirse, dijo para provocar a Claire y sus amigas, quienes de inmediato la atacaron para hacerla callar. Miria seguía peleando, pero era inútil que lo hiciera sola, cuando ni siquiera pudo asestar un golpe en un ataque simultáneo. Su ataque anterior era una pena. Entonces más guerreras la asistieron. Priscilla le dijo que el misterio estaba en su final. Ella, siendo tan fuerte, debía darse cuenta hace tiempo el resultado de esa batalla. Lo que había hecho había sido inútil. De hecho, más que esa niña, ella debía saber mejor que nadie que ya no le quedaban más trucos. Estas palabras hacían enfurecer a Miria, pero en ese momento los abisales, junto con Cassandra, llegaron a la pelea. Miria le dijo que a la altura de su batalla como guerreras, un ataque simultáneo de un abisal y de unos despertados de clase abisal, pensó que simplemente aceptaría eso. Ellas como guerreras lucharían hasta la última, hasta el final de sus vidas. Estaban luchando para sobrevivir y múltiples ataques de despertados fueron lanzados a Priscilla, aunque estos no dieron en el blanco ya que los esquivó saltando. Entonces en el aire nuevamente intentó atacarla, lo que al fin parecía haber funcionado, ya que una espada logró atravesarla sorprendiendo a todas. Las guerreras entonces nuevamente reunidas comenzaron un ataque en conjunto, pero algo estaba diferente. La apariencia de Priscilla estaba comenzando a cambiar. Estaba en una forma intermedia entre humana y el cuerpo de un despertado. Su transición a su forma despertada
nada no estaba yendo bien. De nuevo, un ataque de despertados fue lanzado a Priscilla, así que las guerreras se apartaron. El daño que había recibido de los despertados en su forma de guerrera era considerable, pero ¿acaso eso era lo que estaba impidiendo despertar? Por lo que Miria les dijo que no dejaran de atacar, iban a derrotarla de una vez ahí en adelante. Entonces todos concentraron sus ataques en Priscilla, que se defendió usando sus tentáculos, aunque Denebo era la encargada de cortarlos para impedir esto. Claire aprovechó para atacarla por detrás, forzando su cuerpo para moverse lo más rápido y fuerte posible, logrando darle esta vez con su técnica, hiriéndola por primera vez. Mientras tanto, Cronos también lanzó un ataque, pero fue bloqueado por Priscilla, que inmediatamente estiró sus dedos para destruirlo, aunque una de las cabezas de Cassandra la atacó, mientras al mismo tiempo, a la par de que Miria usaba su técnica fantasma, así logrando destruir gran parte del cuerpo de Priscilla. Helen estaba alegrada de que le diera de lleno el ataque de Miria, pero la antigua número 2 se había regenerado al instante y se colocó detrás de ella, asustando a todos los que estaban viendo la escena. No era posible, pero Priscilla les dijo que lo había mencionado. Fuerza regresaría poco a poco, pero antes de que pudiera cortar a Miria, Claire destruyó completamente su brazo en un ataque desde atrás y le gritó a Miria que era el momento de terminar con esto. Pero al instante Priscilla regeneró su brazo, asustando a Claire. Ella le dijo que no solo era limitada la cantidad de tiempo que la podía usar, sino que tomaba algo de tiempo antes de que pudiera usarla de nuevo. Esa era la debilidad de esa técnica que Claire estaba usando. Entonces Priscilla lanzó un ataque contra ella que rápidamente lograron bloquear Denebo y Cynthia a tiempo, mientras que Helen y Yuma lanzaron un contraataque que ella esquivó fácilmente. Al mismo tiempo, Octavia y Lars lanzaron ataques con sus extremidades, pero ninguno logró herir a Priscilla, aunque una de las cabezas de la forma despertada de Cassandra aprovechó el momento y atrapó su pierna, lo que aprovecharon todas las guerreras para atacar al mismo tiempo. Priscilla vio el peligro de su situación, así que cortó su propio pie escapando así de las fauces del abisal y salir volando para reposicionarse, aunque Octavia ya estaba preparando un ataque, logrando partir en dos el cuerpo de Priscilla para de inmediato atravesar su parte superior, aunque ella de nuevo regeneró instantáneamente todo su cuerpo, dejando aterrada a Octavia y Cronos. Al mismo tiempo sujetaba los látigos de la despertada y la lanzó directo a Cronos, hiriendo bastante a ambos despertados. Rápidamente voló a donde estaba Cassandra, iniciando una pequeña pelea con la antigua número 1. Mientras tanto, Claire se acercó intentando cortarla también, pero todos sus ataques eran bloqueados. Pero los ataques de las cabezas de Cassandra de nuevo lograron arrancarle parte del brazo, aprovechando esto Claire para atacar nuevamente, aunque no resultó como esperaba, ya que de inmediato Priscilla se regeneró, bloqueando así una vez más la espada de Claire. Ella era increíble a los ojos de Miria, incluso con todos esos oponentes en medio de todo ese caos lleno de jockeys grandes y pequeños. Ella percibía a cada uno e incluso podía parar a todos y cada uno de los movimientos de la espada rápida, al mismo tiempo que ella era el abisal más fuerte. Sin duda alguna era la guerrera más fuerte. También, sin embargo, Miria ya estaba preparando otro ataque usando su técnica fantasma. Priscilla atravesó una de las ilusiones de Miria y ella aprovechó para atacar por la espalda, aunque fue detenida fácilmente. Miria pensaba que sí había una forma de golpearla, ya que anteriormente hubo un entumecimiento momentáneo inmediatamente después de que fue golpeada por el lanzamiento de Yuma. Para Priscilla eso no era un ataque por el que pudiese ser golpeada. La batalla continuaba y Helen, Cynthia y Deneb lanzaban ataque tras ataque que fue esquivado y bloqueado por Priscilla, mientras ataques en conjunto de Lars y Octavia llovían a su alrededor, los cuales igualmente evadía. Miria y Claire aprovechaban esto para atacar juntas, pero nada lograba herirla. Miria seguía preguntándose el por qué la espada de Yuma logró darle. ¿Acaso era porque fue un golpe sin yoki liberado por aquella con el yoki más pequeño entre ellas? Debido a eso, quizá ella fue momentáneamente incapaz de percibirlo. Entonces Tabitha se había colocado a su espalda para dar un golpe decisivo, ya que entre todas ellas era la única guerrera que no había liberado su yoki en estos últimos 7 años y cuyo yoki aún estaba suprimido, siendo esta una de sus cartas de triunfo. Pero el ataque de Tabitha fue bloqueado y en un parpadeo ella estaba partida en trozos, dejando heladas a todas las guerreras que vieron esto. Priscilla les dijo lo que pensaban, que la única guerrera con yoki suprimido entre ellas no había forma alguna que notara sus movimientos, burlándose de sus suposiciones. Claire, de nuevo llena de ira, se lanzó sin pensarlo a atacar a Priscilla, mientras sus compañeras atendían las heridas de Tabitha. Helen y Denebo también se unieron a la batalla. Priscilla les dijo que debió aplastarlas justo desde el principio, pero en cualquier caso, esto empezó con una pelea entre compañeras guerreras, y ahora que aquellas molestias se habían ido, realmente iba a ir con todo. En un instante, Denebo y Helen habían sido heridas gravemente, que
quedando solo Claire, quien gritaba por sus compañeras derrotadas. De nuevo estaba llena de ira, por lo que comenzó a liberar todo su yoki para lanzarse colérica hacia Priscilla. Ella le mencionaba que esa era su propia falla, aun cuando ni siquiera podía despertar apropiadamente, se ponía agitada rápidamente y se lanzaba precipitadamente. Tuvieron una larga historia, pero ahora iba a terminarla, aunque algo extraño pasó. El cuello de Priscilla de pronto estaba atravesado por una espada, algo que ni ella vio venir. Entonces una voz comenzó a hablar. Isley le había dicho que no importaba cuánto entrenara, sería cortado sin infligirle una sola herida a Priscilla, y en ese instante desaparecería completamente de la conciencia de ella, por lo que ese sería su campo de batalla. De ahí en adelante, revelando que era Raki quien logró atravesar el cuello de la antigua número 2. Claire aprovechó también el momento, sin duda alguna era solo un instante, pero un instante que las guerreras, despertados e incluso los abisales, no pudieron producir. Un instante como una eternidad donde Claire logró usar su espada rápida al fin, y aunque Priscilla intentó defenderse, su espada golpearía primero, y así, en un instante, el cuerpo de Priscilla al fin fue destruido completamente, dejando impactadas a todas las ahí presentes. El demonio de un cuerno al fin había sido destruido, o eso parecía. Claire tenía un mal presentimiento, ya que trozos del cuerpo de Cassandra hacían una especie de rastro que siguió. Ella maldecía el no haberse dado cuenta de algo así. Después de recibir tanto daño, solo había un lugar al que ella podría haber ido, y ahí estaba, en medio del bosque, comiéndose el cuerpo de Cassandra, pronunciando solo las palabras "tengo hambre, quiero comer vísceras". Se encontraba Priscilla aún con vida, regenerándose poco a poco una vez más. Ella ya se estaba regenerando por completo y lanzó volando a Claire, quien ya no poseía su brazo izquierdo, mientras una criatura poco a poco se acercaba a las guerreras que pensaban ya era el fin de su batalla. Era Priscilla, que ahora parecía haberse fusionado con Cassandra, algo que Helen notó, pero Claire le respondió que no era cierto. En realidad, ella había sido completamente devorada. El poder de Cassandra, o más bien su existencia. Priscilla aún no tenía suficiente comida para llenarse. El cuerpo de Cassandra no fue suficiente, así que ahora todas las vísceras y órganos de las que estaban ahí, ella los quería todos. Priscilla estaba de nuevo entre ellos, pero inmediatamente al verla, Octavia lanzó un ataque con sus látigos que ella esquivó, aunque Cronos ya estaba preparando un puñetazo y le dijo que solamente se rindiera y muriera. Nadie se entristecería de su pérdida. Priscilla esquivó este ataque fácilmente y en un instante ya estaba detrás de Octavia, que se percató de ello, aunque no se dio cuenta de que su cabeza ya no estaba conectada a su cuerpo, hasta que ésta tocó el suelo y vio su cuerpo decapitado. Las cabezas de Cassandra entonces comenzaron a devorarla, y aunque Octavia rogó por que se detuvieran, fue devorada completamente. Entonces Priscilla parecía haber adquirido el poder de Octavia, ya que su cabeza también se manifestó en su cuerpo, dejando asombradas a todas las guerreras. De inmediato, ella usó los látigos de Octavia para atrapar a Cronos. Este vio la cabeza de Octavia, que solo mencionaba el hambre que tenía, aunque antes de que pudiera herir al despertado, Helen logró liberarlo. Priscilla estaba algo sorprendida de esto, y Helen aprovechó el momento para recuperar su brazo, el cual lanzó a Cynthia. Entonces todas las guerreras, al grito de Denebu, volvieron a levantar sus espadas. No debían parar de atacar ni por un segundo, y de nuevo se lanzaron a la batalla. Miria sostenía la espada de Tabitha, que al parecer no había sobrevivido. Ellas irían juntas de esta manera al combate. Todas estaban aguantando como podían, pero esto no duró demasiado, y Cronos fue el primero en caer, siendo atravesado por las cabezas de Cassandra, y ahora ella también lo había absorbido, ya que su cabeza también se manifestó en su cuerpo. A donde sea que mirara Helen, todos eran devorados fácilmente. Claire también se unió a la batalla luego de que curara su brazo. Usó su espada rápida, logrando cortar las cabezas de Cassandra, pero su brazo comenzó a flaquear, lo que aprovecharon las cabezas para atacarla, aunque ella usó el cortavientos para rebanarlas completamente, pero su brazo comenzó a dolerle instantáneamente y una cabeza estaba a punto de devorarla. Raki logró bloquear la cabeza a tiempo, pero ahora la cabeza de Octavia era la que acechaba a Claire desde el otro lado. Solo decía que las vísceras de las personas eran deliciosas y se lanzó directamente a Claire, que logró usar su espada para defenderse, aunque su brazo estaba en su límite, abriéndose una herida por esto. Ellos estaban rodeados por múltiples cabezas y Claire hacía lo que podía para destruirlas, gritando de dolor cada que utilizaba sus técnicas. Octavia entonces le dijo que mirara. El chico que protegía iba a ser devorado de todos modos. Entonces Claire, como su último recurso, intentó forzar su despertar nuevamente. Esta era su última esperanza. Esto no parecía haber funcionado y una cabeza de Cassandra se lanzó hacia ella, por lo que tuvo que bloquearla con su espada. La cabeza de Octavia se preguntaba qué había pasado, ya que pensó que estaba por provocar su despertar en ese momento. Mientras tanto, Helen y Yuma estaban lidiando con Cronos.
Por otro lado, Claire se defendía de los ataques de las cabezas de Cassandra, viendo a Octavia algo raro en ella, y de pronto todos alrededor sintieron algo extraño. Un yoke diferente estaba en el campo de batalla, uno muy poderoso pero también muy pacífico. Teresa, de la tenue sonrisa, había aparecido en el campo de batalla. Octavia estaba analizando lo que pasaba. Ella había despertado realmente. Ni su yoki ni su forma habían cambiado tanto realmente, y sus ojos estaban cerrados. De todos modos daba igual, así que ella lanzó un ataque con sus múltiples cabezas, aunque fácilmente fueron sometidas, sorprendiendo a la cabeza de Octavia y al cuerpo principal, a la misma Priscilla, que al fin la había visto. El enemigo que tanto estuvo buscando al fin estaba ante ella y dijo su nombre, Teresa, quien le contestó que en el poco tiempo que no la había visto se volvió muy fea, y ya era hora de encargarse de los asuntos inconclusos. Ella haría polvo a Priscilla. Luego de que terminó de hablar con Claire, Teresa lanzó las cabezas de Cassandra directo a Priscilla. Luego de esto, ella llamó a Cassandra desde el interior de su cuerpo. Priscilla se preguntaba qué estaba tratando de hacer con esto, pero la antigua número 1 comenzó a salir de su cuerpo, por lo que la llamó maldita por lograr escapar de su control. Teresa y Cassandra libraron un combate mientras que Priscilla lidiaba con Cronos y Octavia, que acababan de volverse en su contra debido a las palabras de Teresa. Octavia le dijo que tenía su orgullo como antigua número 2 y Cronos no iba a poder mirar a la cara a Lars viéndolo así. Priscilla estaba furiosa al ver esto. Ambos comenzaron su ataque en contra del abisal, de lo cual Miria se dio cuenta. Priscilla rápidamente estiró sus dedos y los destruyó en un instante, hiriendo así también su cuerpo, ya que formaban parte de este, y también Teresa ya había terminado su combate con Cassandra, siendo la vencedora. Entonces las dos rivales del pasado estaban nuevamente frente a frente. Priscilla entonces cayó al suelo. Ella había perdido la mayoría del poder que absorbió, por lo que era el momento perfecto para darle el golpe final, pero Teresa no le dio importancia y se fue con el grupo de guerreras, ya que tenía que hablar primero con ellas. Priscilla aprovechó esto y poco a poco estaba regenerándose, gracias a la ira que tenía por Teresa. Su cuerpo estaba volviendo a la normalidad y de nuevo estaba lista para pelear, y ahora ambas estaban de nuevo frente a frente, listas para iniciar el mayor combate de todos los tiempos. Teresa liberó su yoki y tomó la iniciativa atacando a Priscilla, que al verla salió volando para esquivar la espada e inmediatamente lanzó un ataque estirando sus garras, el cual parecía haber atravesado a Teresa, pero era solo una ilusión, ya que en realidad no le dio y ya estaba lanzando un ataque con su Claymore, el cual Priscilla bloqueó con su brazo. De inmediato, Teresa comenzó a lanzar numerosos cortes que ella bloqueaba de la misma manera, pero poco a poco estaba desgastando su brazo y con pura fuerza bruta logró destruir el brazo derecho de Priscilla. Pero entonces ella regeneró varios brazos de esto y con odio en su interior comenzó a atacar desenfrenadamente. Logró desgastar parte de la armadura de Teresa, por lo que ella le dijo que ser odiada de esta manera no era muy diferente de ser amada. Entonces la antigua número 1 usó la técnica de Cassandra y cortó uno de los pies de Priscilla. Ella solo había copiado lo que vio en su combate, pero funcionó bien. Pero esto no fue tan efectivo, ya que de inmediato ella se regeneró con una pierna mucho más fuerte que antes. Ella usó esta para impulsarse a gran velocidad hacia Teresa, pero lo esquivó con un salto, por lo que destruyó el suelo donde estaba parada. Priscilla entonces comenzó otra serie de ataques desenfrenados, pero todos eran esquivados por Teresa, que luego cortó dos de los brazos que había regenerado para después lanzarla volando con una patada. Mientras Priscilla se reincorporaba del impacto, Teresa ya estaba de nuevo frente a ella y lanzó un poderoso corte que logró esquivar y se le colocó detrás de ella intentando atravesarla con su brazo, algo que no sirvió ya que la velocidad de Teresa era mayor, por lo que lo esquivó fácilmente y ella terminó por ser cortada. Priscilla estaba frustrada de que ninguno de sus ataques funcionaba, así que regresó al suelo y comenzó a romper su otra pierna, lo que sorprendió a todas. Esto fue con el fin de regenerarla de la misma forma que la otra. Nenebu intuía que tal vez hacía esto ya que cada vez que su cuerpo era destruido, uno más poderoso se regeneraba. Entonces la velocidad de Priscilla aumentó mucho y comenzó a moverse rápidamente alrededor de Teresa para que no viera desde dónde iba a atacar, pero al momento de su ataque una espada atravesó su pecho. Teresa predijo desde dónde iba a salir fácilmente, dejando sorprendida a Priscilla y a las demás guerreras. El combate seguía y Priscilla lanzó otro ataque que fue fácilmente bloqueado por Teresa, que luego iba a cortar su brazo nuevamente, aunque Nenebu trató de advertirle sobre que su cuerpo se regeneraba más fuerte cada vez que era cortado, pero no lo hizo a tiempo. Priscilla regeneró su brazo de inmediato, más poderoso de lo que era hace unos segundos, sorprendiendo a Teresa, y lanzó un poderoso golpe que esta vez le dio
odio directo, impactándola en el suelo, destruyendo el terreno. Esto preocupó a Miria, pero de inmediato el brazo de Priscila había sido arrancado por Teresa, que dijo que ese mal hábito de preferir movimientos de piernas probablemente era por la influencia de Rafaela, pero Priscila ya estaba regenerando de nuevo su brazo y atracó al momento a Teresa, aunque ella en un rápido movimiento cortó todas sus extremidades superiores. Priscila volvió a regenerar todo esto formando una amalgama de pies y manos. Era simplemente ridículo, incluso siendo destruida una y otra vez no había final. ¿Qué era lo que debía hacer Teresa para acabar con ella? De pronto, Priscila liberó un amplio ataque desde muchas direcciones, por lo que las guerreras estaban en peligro y Miria de inmediato les dijo que tomaran distancia. Teresa dijo también que como pensaba, no iba a salir de esta sin un rasguño. El impacto destruyó todo el terreno que rodeaba a Priscila y parecía haber acabado con Teresa, esta vez, pero en un instante la antigua número 1 partió en trozos todo el cuerpo de Priscila, aunque de nuevo esto no funcionó, ya que de inmediato se regeneró uniendo cada fragmento cortado. Entonces con un puñetazo atacó a Teresa, que logró destruir este nuevo brazo poco después, pero esta vez sí había sido herida. Ella una vez más volvió a regenerarse, pero esta era una batalla inútil. Cada que era cortada se regeneraba de nuevo más fuerte, pero Miria se había dado cuenta que esto lo estaba haciendo a propósito, ya que pensaba tomar todo el odio de Priscila. La forma de Priscila ahora era una amalgama de extremidades, pero Teresa parecía que estaba por terminar esto, ya que junto con Claire era el momento de terminarlo. Entonces ella comenzó a liberar todo su yoki para provocar su despertar. Frente a Priscila estaba la forma de un ángel, la forma despertada de la que fue la número 1 más poderosa de todos los tiempos. Teresa rápidamente lanzó un ataque volando a gran velocidad, destruyendo por completo a Priscila, pero esta se regeneró y lanzó un ataque para perseguir a Teresa, quien la bloqueó usando su espada. Mientras tanto, algo salió de la amalgama que era. Una enorme Priscila salió de los restos destruidos, pero Teresa le dijo que ser más grande no significaba más poder de su forma despertada. Así preparó su brazo y usando la espada perforante partió en dos este nuevo cuerpo, para después desde lo alto lanzar un viento cortante para partir lo que quedaba de su cuerpo, partiendo cada trozo una y otra vez. Cada que ella se regeneraba, Teresa la volvía a cortar en pedazos. Entonces, varios cuerpos de Priscila se estaban creando, pero aún así, con la enorme velocidad de Teresa, fueron despedazados. Cada que una nueva Priscila salía, Teresa la atravesaba con su espada, hasta que en un momento la forma de la Priscila original apareció. Esta le pedía ayuda a Teresa, quien de inmediato cortó su cabeza, pero luego del suelo surgieron más. Todas y cada una de las formas de Priscila que surgieron le pedían lo mismo, que la ayudaran, ya que sin importar qué, ella no podía morir. Ellas comenzaron a crear una especie de claymore de energía y Priscila continuó. Ella había atravesado su cuerpo con una espada, había ido a donde estaba el oponente más fuerte y luchó, incluso se tragó el cuerpo principal de un desconocido, pero nada había funcionado. Todo el odio de ese mundo siempre lo había hecho cesar desde el interior de su cuerpo. Entonces Teresa le dijo que iba a regresarla al polvo. Había llegado para cumplir su deseo. Priscila se sorprendió y le preguntó si en verdad podía lograrlo, a lo que Teresa le contestó que ya le había dicho desde el principio. Ella tenía que tener cuidado de los asuntos del pasado. Había una técnica que podría hacerlo gracias al brazo que al parecer no era parte de su forma despertada. Gracias a esto, al fin podría usar el 100% de esa técnica. Priscila se alegró al escuchar esto y lágrimas salieron de sus ojos. Ella había experimentado al ver por el ojo el odio por todo y quería destruir cada última cosa. Teresa le pidió disculpas por aquel momento y le dijo que esta vez la enviaría por el camino adecuado. Entonces todas las Priscilas atacaron al mismo tiempo a Teresa, aunque ella levantando su brazo se preparó para lanzar su técnica. Entonces unos últimos recuerdos del pasado pasaron por la mente de Priscila en ese momento. Ella tenía hambre, su madre, hermano mayor, hermana mayor y todos estaban muertos. Ella no había comido por unos días, gritó en voz alta, seguía rascando aquella puerta intentando abrirla hasta que se le rompieron las uñas, pero nadie iba. Solo podía llorar en medio de la descomposición y el olor a carne que la rodeaba. Después lloró hasta que no hubo más lágrimas. Vio el cuerpo del Yoma manteniendo su aspecto cuando su cabeza fue cortada. Fue ahí, en ese momento, pensó que efectivamente no era un Yoma. Ese era su papá. Su padre le había dicho que lo hiciera, como tal lo hizo. Sintió el amor de su padre cuando estaba haciendo lo que su padre le había dejado para llenar el estómago, oponerse a los pensamientos, comportamientos incalificables y el espíritu triste, con la finalidad de sobrevivir. Ella había cometido un acto que había matado a su corazón. Entonces hubo calma. Teresa estaba parada enfrente de todas las Priscilas y todas observaban impactadas la escena. Ella le dijo que si podía hacerle una pregunta, con el tipo de técnica que usó pudo haber terminado con ella cuando estaba vulnerable en aquel momento. Entonces, ¿por qué no lo hizo? Teresa le contestó
contestó que era molesto morir en una condición donde ella todavía no entendiera lo que pasó, lo sabía por experiencia. Y otro pensamiento pasó por la mente de Priscila. El yo de Priscila que más odiaba de sí misma era el de aquel tiempo, el que quería destruirse también a sí misma. Entonces le dio las gracias y también le pidió disculpas para después desaparecer convertida en polvo, siendo este el final definitivo de la que una vez fue la guerrera número 2 de la organización Priscila. El nombre de Priscila viene del latín priscus, que significa venerable, antiguo o mujer venerable o la que es venerable. Algo irónico, ya que en realidad Priscila no era venerada mucho que digamos, sino que más bien todos terminaron odiándola y querían acabar con ella de una vez por todas. Los niveles de poder de Priscila según el libro de datos de Claymore son Yoki A+, Agilidad A+, Fuerza Muscular B+, Espíritu D, Percepción A+, y Liderazgo C. Viendo que su espíritu es de rango D, no extraña el hecho de que haya sucumbido fácilmente al despertar y no haya tenido la fuerza de voluntad suficiente para reprimir su Yoki, siendo de las guerreras más fuertes en combate pero más débiles mentalmente, ya que esa D en su espíritu demuestra lo fácil que ella llegaría a alcanzar su forma despertada, lo cual ocurrió eventualmente. Priscila es la única humana conocida que llegó a comerse la carne de un Yoma. Una posible teoría es que también fue debido a esto que ella logró tener un enorme poder tanto en su vida como guerrera como cuando era un despertado, ya que como Miria, Claire, Denovo y Helen ganaron la habilidad de semidespertar al introducirles los Yomas de sus seres queridos, Priscila pudo haber tenido también efectos al devorar directamente la carne del Yoma que había poseído a su padre. La forma despertada de Priscila al tener alas y un cuerno hace alusión a un demonio, siendo la contraparte de la forma despertada de Teresa, que hace alusión a un ángel, representando la lucha del bien contra el mal. Y esto es bastante interesante, ya que los demonios son en teoría ángeles caídos que fueron corrompidos por el mal. Esto está muy acertado sabiendo la historia de Priscila, ya que ella era una guerrera fiel a las reglas de la organización y a combatir a los Yomas, pero su inexperiencia e imprudencia terminó por corromperla y transformarse en el ser más peligroso de Claymore. También su despertar no solo está basado en la imagen occidental de un demonio, sino que también un poco en la oriental, ya que algunos Onis poseen un solo cuerno, rasgo característico de Priscila y que por el cual se ganó su apodo, el demonio de un solo cuerno. Por cierto, se une a la lista de guerreras de un solo dígito que no poseían apodo, ya que solamente tuvo en su forma despertada. ¿Cuál creen que hubiese sido su apodo si es que hubiese continuado como guerrera en la organización? De acuerdo a su habilidad de suprimir completamente su Yoki, tal vez algo como Priscila la Invisible, Priscila la Indetectable o algo por el estilo. Priscila la Sin Alma, ahora que lo pienso, igual sería un buen apodo. Déjenme el apodo que ustedes le pondrían en los comentarios. También la forma despertada de Priscila, debido a su gran devoción a la organización, conserva algunos rasgos de su vida anterior, como guerrera, como las sombreras y parte de la armadura que parece poseer en esta forma. Es decir, que a pesar de que estaba en su forma despertada, parte de su subconsciente aún seguía considerándose como una guerrera, y eso lo podemos ver también con la restricción que se puso para evitar atacar a las niñas y futuras guerreras de la organización. Priscila comparte la similitud con Teresa y Claire de que tuvieron un viaje en donde hubo un adulto que se hacía responsable de un niño, siendo curioso que cada niño de cada viaje era el adulto del siguiente. Es decir, Teresa cuidó de Claire, luego Claire cuidó de Raki y al final Raki cuidaba de la forma humana de Priscila, siendo esta última la única que terminó por abandonar voluntariamente al adulto con el que estaba. La forma de morir de Priscila hace alusión a la frase bíblica que dice: del polvo naciste y al polvo volverás, o polvo eras y en polvo te convertirás, que hace referencia al hecho de que Adán fue creado de la tierra, e incluso Teresa es lo que le dice, que la va a regresar al polvo. Y curiosamente, sí existió una mujer llamada Priscila en la Biblia. Ella era la esposa de Aquila, y juntos acompañaron a Pablo en algunos de sus viajes como Efeso, Roma y Corinto. Priscila junto con Riful y Miata son de las guerreras Claymore más jóvenes en alcanzar un rango de un solo dígito en la organización.
Y por último, la seiyū o actriz de voz de Priscilla es Aya Isakawa, quien también ha prestado su voz a personajes como Ami Mizuno en Sailor Moon, Bulma en Dragon Ball Super, Charlotte Chiffon y Charlotte Lola en One Piece, Kero en Sakura Card Captor, Rei Kon en Beyblade, Lindy Harlow en Mahou Shoujo Lyrical Nanoha, Unohana Retsu en Bleach, Sonia de Avispón en Saint Seiya Omega y Yuki Soma en Fruit Basket, entre otros. Y en español latino su voz es interpretada por Gabriela Pérez, quien ha prestado su voz a personajes como Mito Yuyo y Aoi Sangu en Owari no Seraph, Evilai en Overlord, Rise Kamishiro en Tokyo Ghoul, Sumire Hara en Hansatsu Kyoshitsu y Ayu en Noragami, entre otros. Y bueno, eso es todo por esta ocasión. Muchas gracias por ver, denle like si les ha gustado. Con esto terminaríamos los videos de personajes de Claymore. Déjenme su opinión en la caja de comentarios y nos vemos en la próxima.